Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro canal Mentor IA. Es un canal que más que nuestro es tuyo. Gracias a ti hemos superado ya los 2000 suscriptores y suscriptoras. Os doy las gracias a todos y a todas. En este canal centrado en recursos y herramientas digitales y a partir de ahora en concreto en herramientas y recursos de inteligencia artificial, de herramientas digitales que incorporen la inteligencia artificial. Es por ello que hemos realizado este cambio en positivo del nombre del canal y pasa a ser tu mentora digital a Mentor IA. Veis que la raíz de mentoría sigue igual y esto es porque ahora también con el programa Mentor IA estamos acompañando a profesionales y a empresas a implementar la inteligencia artificial en sus organizaciones, pero no solo a implementar, sino a acompañarles en el proceso de decisión. ¿Cuál es la mejor herramienta, el mejor recurso, el mejor sistema de IA para sus empresas o para sus entornos profesionales? Bien, pues os doy las gracias. Hemos superado, como decía antes, la barrera de 2000 suscriptores y suscriptoras. Cada día, además, va creciendo esta comunidad. Y bien, os agradezco muchísimo que estéis presente y de todos los comentarios positivos que recibimos muy a menudo. Bien, en este vídeo de hoy voy a explicarte el funcionamiento de Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, integrada en una herramienta que conoces seguramente muy bien, porque es muy popular, es Word, una herramienta de la familia de productividad 365 de Microsoft. Decirte antes que Copilot, la guía de Microsoft, se está desarrollando todavía y tardará. ¿Por qué? Porque Microsoft tiene muchas herramientas de la familia básica de productividad, donde estaría Excel, Word, PowerPoint, también incluiríamos Outlook, y luego otras familias más avanzadas, como podría ser Copilot Studio, donde está Copilot Studio, que es el antiguo Virtual Agents, donde está Power BI, donde está Project Operations, donde está Insight, Sales, Viva Goals, etc. En todas ellas también Copilot se está integrando poco a poco, pero todavía no ha explayado todas sus funcionalidades. Digamos que Word ahora mismo es la herramienta donde sí que ha volcado ya la mayoría de todas sus funciones Copilot, ¿ok? Pero bueno, esto cada día a través de un elemento que se llama canal, que conecta Microsoft con Copilot de Microsoft con esas herramientas de productividad, va volcando, cada vez que hay novedades, las va volcando automáticamente en estas herramientas de productividad. De esa manera os puede pasar, me pasa cada día, que cuando vamos a utilizar una herramienta tenemos algo nuevo. ¿Okay? Bien, cuando adquirimos la licencia de Copilot, ya sea con la licencia de Copilot Pro o la licencia de Copilot Empresa, que es en las dos en las que está Copilot integrado en las herramientas de productividad, porque la licencia gratuita solo tiene acceso Copilot a Bing y a Edge. Cuando la adquirimos, en ese momento automáticamente va a aparecer el icono de Copilot. Como veis aquí en la barra de herramientas arriba a la derecha, va a aparecer ya este icono de Copilot. Lo que pasa es que durante las primeras 24 o 48 horas va a aparecer de color gris, no vamos a poder interactuar porque tarda un rato en volcar todas las funciones. Bien, tenemos acceso a Copilot en dos lugares. Primero, arriba a la derecha, en la barra de herramientas, como os digo, este botón es interactivo. Si clico, se me va a desplegar la ventana con diferentes funciones de Copilot en Word. Y el otro lugar por el que vamos a empezar es en el mismo lienzo, la misma página en blanco, tenemos un icono pequeño de Copilot que si clico me aparece esta ventana interactiva. Vale, una vez tengo esta ventana, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí me aparece una indicación que dice generar un borrador con Copilot y un ejemplo de prompt. ¿Vale? Recordemos que un prompt es una indicación, es la orden que le damos a la máquina. Dice, describa lo que le gustaría escribir, incluidas las notas o un esquema, y Copilot puede generar un borrador para ayudarle a empezar. Ok, tenemos hasta 2000 caracteres para nuestro prompt. Tened en cuenta una cosa muy importante. Copilot aquí tiene acceso tanto a Internet como a documentos que tengas en tu empresa y o en tu entorno profesional, si eres un profesional libre o lo estás utilizando a modo personal.
Entonces, cuando lo utilizamos con acceso a Internet, es igual que si utilizásemos Copilot en el buscador de Bing o en el navegador de Edge. ¿De acuerdo? Si yo puedo hacer aquí cualquier consulta sobre datos que están en Internet y en tiempo real. Por otro lado, en paralelo, puedo utilizar Copilot con consultas solo de datos que están en mi entorno profesional o en mi entorno empresarial. En este segundo caso, ¿cuál es la condición imprescindible? Que los datos que yo vaya a consultar o en los que quiero que Copilot se base tienen que estar sí o sí o bien en OneDrive o bien en SharePoint, pero han de estar en la nube. Es una condición imprescindible. Aquello que no esté en OneDrive o no esté en SharePoint no existe para Copilot. En el caso de las empresas que utilizan SharePoint, cuando utilizamos bien SharePoint y tenemos una buena gobernanza de datos, con los accesos regulados, con los permisos parametrizados, en el momento en que se adquiere Copilot, Copilot hereda esa misma gobernanza de datos. Quiero decir que si una persona de la empresa no tiene acceso a un archivo sin Copilot, ya no tiene acceso a un archivo porque está así parametrizado en SharePoint, teniendo Copilot tampoco va a tener acceso a ese archivo. O sea, ya puede hacer una pregunta sobre datos que están en ese archivo que Copilot no le va a dar la respuesta. De hecho, Copilot va a decirle que no tiene acceso a esa información, ¿vale? Al principio de todo no era así y había que darle unos permisos a Copilot específicos a través de Purview. Estoy hablando de hace un año y esto ha cambiado mucho y ahora hereda la gobernanza que tengamos en SharePoint. Bien, vamos a empezar haciéndole una consulta a Copilot con datos que estén en Internet. Aquí os animo también a ver un vídeo sobre los 3 enfoques de la inteligencia artificial. Aquí también podemos practicar el enfoque investigador, si quiero investigar sobre un tema y obtener datos lo más objetivos posible. Si quiero utilizar el enfoque consultor, que es consultar para que me ayude a tomar una decisión, Copilot. O el enfoque creativo, que es que directamente Copilot crea o yo co-creo con Copilot algún tipo de elemento. Puede ser un correo electrónico, puede ser una carta, puede ser un escrito del tipo que sea. Estamos en Word, pues en Word siempre va a ser escritura, ¿ok? Voy a utilizar el enfoque investigador y le voy a pedir a Copilot datos sobre, por ejemplo, pues el índice de crecimiento empresarial en Europa del sector de la automoción. Bien, vamos a pedirle que nos dé el índice de crecimiento empresarial de 2023 en Europa, en concreto del sector de la automoción. Le pido también que organice la información en una tabla. ¿Ok? Este prompt ya tiene el objetivo, tiene un contexto y tiene también la expectativa, que es como quiero que me responda, en qué formato. En este caso en una tabla, ¿ok? Aquí le vamos a dar a generar, va a ir a Internet, va a buscar los datos y pues nos ha organizado esta tabla que le he pedido con los países y los meses del año. Estoy utilizando el enfoque investigador, con lo cual quiere decir que debemos tener mucho cuidado, no dar por válida la información tan rápidamente y siempre recomiendo contrastarla con otras herramientas de inteligencia artificial y con otras fuentes. Pero aquí lo importante no es analizar en sí la respuesta que nos ha dado, el contenido, sino aquí lo importante es que sepáis lo que podéis hacer con Copilot y luego cómo responde Copilot. Aquí abajo veis que ha aparecido una ventana que nos indica si queremos conservar esta respuesta. Por otro lado, al lado tenemos la opción de regenerarla. Imaginaos que la respuesta pues, no nos acaba de convencer. Esto pasa muchas veces en el enfoque consultor o en el enfoque creativo, cuando queremos consultarle para que nos ayude a tomar una decisión o para que nos ayude a crear o a co-crear algo. Bien, puedo descartarlo por completo, se eliminaría todo, o bien puedo decir, mira, sí, lo conservo, pero quiero que añadas algún retoque, ¿vale? Por ejemplo, aquí, convertirlo en más formal. Bueno, no haría falta, porque es simplemente un breve informe. En este caso ya lo ha hecho de forma formal, pero sí, pues podríamos decirle, oye, mira, pues ahora quiero que añadas otro campo más. Pues en lugar de país y los meses del año, pues me interesa también conocer las marcas de automoción que han tenido más éxito en sus ventas.
acuerdo? O le puedo pedir, por ejemplo, que añada una sección más, un párrafo más, con las predicciones de crecimiento. Esto es a diagnóstico, ya sabemos lo que ha crecido en 2023, y le podemos decir, oye, mira, ahora me interesa que hagas pues que vayas a buscar información sobre la predicción de crecimiento de este sector. Vamos a probar. Vamos a pedirle que añada una sección sobre la predicción de crecimiento de este sector, saber qué le depara para lo que queda de 2024 y para el próximo año 2025. Vamos a ello. Y ahora parece que está empezando desde el principio, pero ahora os explicaré. La respuesta anterior no se ha perdido, ¿ok? Queda guardada y podemos luego, como ahora veréis, elegir con qué respuesta nos quedamos, si con la primera o con la segunda, ¿vale? Nos ha añadido esta predicción de crecimiento, tal como le hemos pedido, y aquí abajo veis que puedo navegar entre la primera respuesta que nos ha dado y la segunda respuesta y quedarme con la que más me interese o incluso volver a añadirle una nueva indicación, un nuevo prompt, diciéndole pues que quiero que haga un informe con un mix de la primera opción y de la segunda opción, ¿de acuerdo? Voy a quedarme con la segunda y ya lo tendría aquí sin problema, ¿vale? Ok, ¿qué más puedo hacer con este texto que tengo aquí delante? Podría, por ejemplo, coger una parte del texto, como podría ser esta de aquí, la interpretación de los datos. Me está dando datos sobre cada país o países que tienen información más relevante que otras. Nos lo ha añadido en una lista, pero yo a lo mejor quiero cambiar el formato y lo que puedo hacer es seleccionar una parte del texto, no hace falta todo, y clico botón derecho y en el momento en que tengo Copilot integrado en Word, me va a aparecer aquí ya la opción de Copilot con 3 opciones. Puedo realizar cambios sobre esto que acabo de seleccionar. ¿Qué pasa? Que puedo decirle un prompt concreto sobre esta selección de texto. Decirle que añada más países, decirle en el caso de que fuera, por ejemplo, un correo electrónico, una carta, un escrito, lo que fuera, le podría, un escrito de cualquier tipo, una propuesta corporativa, una propuesta comercial, podría seleccionar una parte del texto y pedirle pues que esa parte en concreto la extienda más, o la corte, o la haga más formal, o la haga con un tono más próximo, ¿vale? Aquí puedo ponerle cualquier indicación. Otra cosa que puedo hacer es que vengo aquí, ¿vale? Si le clico a reescritura automática, lo que hago es lo mismo que si le dijera antes en la ventana que nos ha aparecido en conservar o regenerar, regenerar. Reescritura automática sería que yo no le doy un prompt específico, sino que automáticamente Copilot vuelve a regenerar este mismo texto, teniendo coherencia con el prompt inicial, pero yo no le doy un subprompt, no le doy un prompt específico, ¿ok? Y visualizar como una tabla, esta de hecho es una opción que va muy bien cuando tenemos una cantidad de información en un párrafo y esa información contiene, por ejemplo, a mí me va muy bien cuando hay indicadores y yo quiero los indicadores visualizarlos en una tabla porque me parece más ordenado, ¿de acuerdo? Y los voy a interpretar mucho mejor y mucho más rápido, ¿vale? En este caso no hay indicadores, pero vamos a hacer igualmente el ejemplo para que operativamente lo podáis ver. Si le digo visualizar como una tabla, ya me ha convertido este contenido en una tabla y ha añadido los dos campos, país y descripción del crecimiento, ¿de acuerdo? Cuando es información más amplia o más compleja, lo que hace Copilot es identificar patrones para agruparlos en categorías, en campos que genera automáticamente la inteligencia artificial generativa de Copilot. Vamos a darle a conservar. Aquí también podríamos hacer lo mismo que antes, ¿eh? Podríamos decirle que queremos la tabla así, pero añadir otro campo, por ejemplo, que nos fuera interesante para nosotros, ¿vale? Y luego elegir entre la primera opción, la segunda, la tercera, y así de forma indefinida, ¿de acuerdo? Me voy a quedar con esta. Y ya está, aquí habéis visto un ejemplo del uso de Copilot en concreto con un enfoque investigador y con datos que están en Internet. Vamos a ver ahora cómo puede operar Copilot con datos que están en mi entorno profesional, solo en mi entorno profesional. No quiero que Copilot se vaya a Internet. En este caso procederíamos igual, clicaríamos sobre este icono de Copilot y en lugar
que pedirle algo directamente y que vaya a internet, pues lo que vamos a hacer es utilizar esta opción de aquí que dice hacer referencia a un archivo. En el momento en el que clico aquí, lo que voy a hacer es pedirle a Copilot que actúe o que investigue o que me dé ideas o que cree, que haga cualquier cosa basándose en uno o más archivos que están, como decía antes, importante, ubicados bien en OneDrive o en SharePoint. Y aquí se abren también múltiples opciones. Hay muchas posibilidades, ¿eh? Como veis, las funciones de Copilot son muy sencillas. Aquí la gracia está en pensar todas las combinaciones que podemos hacer para mejorar nuestra productividad y rendimiento diario. Aquí podríamos empezar por lo más fácil, que es, por ejemplo, coger un documento y pedirle que nos lo resuma. Si el documento en el que quiero que se base no aparece en este desplegable, porque obviamente en SharePoint y en OneDrive tengo muchos más documentos que los que aparecen aquí, siempre aparecen solamente 3, tendría que llamar al documento por una palabra que estuviera en la descripción del archivo, ¿vale? Por ejemplo, si quiero llamar a un archivo que se llama IA para optimizar la gestión fiscal de una asesoría, voy a llamarlo, que por cierto, para llamar a un archivo, tanto puedo ir aquí al desplegable y veis que me aparece un slash aquí, pues puedo añadir simplemente el slash, ¿vale? Puedo hacerlo de dos maneras, con el slash o con el botón. Y aquí voy a decirle IA para, y ya me aparece aquí el documento en sí, que es este de PowerPoint. De momento, Copilot en Word va a poder basarse, va a poder leer, interpretar documentos de formato Word, documentos de formato PowerPoint y documentos de formato PDFs. ¿Ok? Lo que no puede hacer todavía es basarse en documentos, por ejemplo, de Excel, porque el Excel está todavía en fase beta, no está todavía desarrollado, no están todas las funcionalidades todavía en marcha. Cuando esté en fase definitiva, podremos adjuntar aquí un archivo de Excel y pedirle a Copilot que nos haga un informe sobre ese archivo de Excel. ¿De acuerdo? Ese archivo de Excel o más de un archivo de Excel, ¿vale? Podremos pedirle cualquier cosa sobre ese archivo, ¿ok? Entonces, ahora voy a decirle, me voy a basar en este archivo y le voy a pedir que realice simplemente pues un resumen basándose en ese archivo de PowerPoint. Le podría también añadir que el resumen sea máximo 5 líneas o 10 líneas, ¿vale? A mí me gusta ponerle límites también, o que en lugar de resumen sea agrupar la información más importante, por ejemplo, pues en una lista de 6 números. De momento ahora lo voy a dejar así. Y ahora nos está cogiendo ese PowerPoint, que son unas 35 diapositivas, y nos está resumiendo las partes que considera más importantes. ¿De acuerdo? Esto de que considera más importantes, Copilot va a desarrollar en breve una opción que se llama índice semántico, que nos va a ayudar a parametrizar y personalizar las respuestas de Copilot, añadiendo en ese índice semántico lo que para nosotros es importante en nuestro entorno de trabajo. De esa manera, cuando tú le dices a Copilot que es importante para ti, pues ya va a contestar respetando aquellos conceptos. Si no, lo que hace Copilot es, a partir del entrenamiento lógico que ha recibido, va a identificar una serie de información como más importante, pues tal vez porque sea la información que más se repite o porque sea una información determinante, como pueden ser soluciones, en este caso, tecnologías utilizadas. También va a depender del juego semántico que haya en ese archivo original. Si en ese archivo original ya se está hablando de qué es importante y qué es relevante, pues el Copilot lo va a adoptar para poder darnos esta respuesta. Y nos ha aparecido nuevamente pues esta ventana de aquí abajo con las mismas opciones que os he enseñado antes, ¿de acuerdo? Esto que aparece aquí, que es el pulgar hacia arriba o hacia abajo, esto es importante que lo vayamos rellenando porque son respuestas que van a llegar directamente a Microsoft.
Entonces, si estamos satisfechos con el resultado, clicaremos el pulgar hacia arriba y si no, clicaremos el pulgar hacia abajo y de esta forma también contribuimos al entrenamiento efectivo de la propia máquina, ¿ok? Este ha sido un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Os voy a enseñar otro en el que voy a combinar diferentes archivos. Vamos otra vez a abrir esta ventana y le voy a pedir, aquí no le voy a pedir que resuma, le voy a pedir que elabore algo que no existe, algo completamente nuevo, como por ejemplo, vamos a pedirle que cree una nueva propuesta comercial basada en un documento que ya existe, una propuesta anterior, respetando la plantilla de solicitud de aprobación de la propuesta. Y aquí también podemos hacer varias combinaciones. Nos podemos ceñir solo a estos documentos de nuestro entorno profesional o podríamos pedirle que hiciera una búsqueda, una investigación o una consulta a datos que estuvieran en Internet para crear la nueva propuesta enriquecida con datos que sean novedosos. En este caso lo voy a dejar así para que podáis simplemente ver el ejemplo, ¿eh? Muy bien, pues ya nos está volcando la propuesta comercial basándose en la plantilla. Esta plantilla lleva pues, una fecha de presentación, un objetivo de la propuesta, un contenido principal. Esta plantilla siempre es la misma. En nuestra empresa esta plantilla es básica y todas las propuestas comerciales tienen que tener la misma forma, con lo cual me ahorro de ir a la plantilla, de hacer un guardar como, de borrar lo que hay escrito, de escribir cosas nuevas y le pido simplemente a Copilot que respetando esa plantilla haga una propuesta comercial nueva. En el prompt ya podría haberle añadido también cosas sobre la nueva propuesta comercial. Por ejemplo, decirle que es para un cliente tipo con estas características determinadas, que mi objetivo con la propuesta comercial es fidelizar a este cliente, que hace un año que no nos hace una comanda o es un cliente completamente nuevo, etc. De manera que Copilot también adaptará el lenguaje en función del escenario. ¿Okay? Bien, ya habéis visto dos ejemplos de cómo utilizar Copilot, en este caso con datos de acceso solamente a Internet o con datos de acceso solamente en el entorno profesional. Ahora vamos a ver aquí a la derecha estas opciones que nos brinda Copilot cuando clicamos sobre el botón que está en la barra de herramientas. Se nos despliega esta ventana y fíjate que aquí abajo dice pregúntame lo que quieras sobre este documento. Esto va muy bien para cuando es al revés. Yo recibo el documento, es un documento ya sea en PDF o ya sea si es en PDF es mejor abrirlo en Edge, por eso, porque se pueden hacer muchas más preguntas en Edge, siempre que el documento esté en la nube, como digo, en SharePoint o en OneDrive. Si no, si el documento lo he recibido en Word, puedo abrirlo aquí y puedo hacerle cualquier pregunta sobre el documento. Puedo pedirle cualquier cosa también sobre el documento. Puedo pedirle que lo resuma, que me diga cuáles son las partes más importantes o más relevantes. Yo, por ejemplo, recibo documentos en los que hay propuestas de proyectos de mi equipo y me interesa siempre mucho la fecha de deadline, la fecha de entrega del proyecto, la fecha límite. Entonces, cuando me envían la propuesta, lo primero que le pregunto a Copilot es, ¿hay alguna fecha límite en este documento? ¿O cuál es la fecha límite de este documento? Y directamente me la va a seleccionar, ¿vale? Otras cosas que puedo hacer con Copilot es, aquí en este botón, bueno, antes os voy a enseñar el ejemplo este que os acabo de decir para que lo veáis simplemente. Digamos que he recibido este documento y aquí Copilot ya me sugiere unos prompts para poder interactuar con este documento. Por ejemplo, prompts relacionados con la comprensión, como resume este documento en 3 puntos clave. Prompts relacionados con preguntar sobre el documento. ¿Cómo puedo describir de forma más concisa un concepto concreto? Y luego, más abajo, tengo otros prompts que me sugiere, ¿hay alguna llamada a la acción en este documento? ¿Cuál es el propósito del documento? Ahora le voy a decir, ¿hay alguna fecha límite en el documento? Si la hay, me la dirá. Si no, pues me dirá que no hay ninguna fecha límite. ¿De acuerdo? La presentación de la propuesta, máximo el 28 de agosto. ¿Okay? Y aquí tenemos la fecha límite 28 de agosto. ¿Okay? También puedo preguntarle cuáles son los beneficios de la propuesta. Y aquí me está dando la respuesta en la misma ventana que tenemos desplegada. Mejorar la eficiencia, mejorar la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Una cosa que Copilot a veces hace y a veces no es, por ejemplo, si os fijáis aquí a la derecha,
ha repetido lo mismo que hay aquí a la izquierda, cosa que me parece fenomenal porque ya me está diciendo que se está basando realmente en el documento para darme esta respuesta, es decir, no se la está inventando. Pero lo que hace a veces, como no está desarrollado al 100%, digamos que Copilot en Word está desarrollado a un 85%, en Excel diríamos a un 40%, no llega ni a un 50%, pero a veces lo que hace es que cuando le hago la pregunta, cuáles son los beneficios de la propuesta, me lleva directamente aquí a la izquierda y me lo va a seleccionar, ¿vale? De un color determinado, a veces en amarillo, a veces en gris, ¿vale? Pero no siempre lo hace. ¿Vale? Son estos handicaps que todavía Copilot ha de resolver, ¿vale? Y bien, ¿qué más tenemos aquí, por ejemplo? Pues abajo de todo tenemos una opción que dice ver indicaciones. Estas son las indicaciones, es lo que son los prompts, son las órdenes, las instrucciones que le damos a Copilot. Entonces aquí lo que nos ofrece Microsoft es una serie de prompts sugeridos para que nos vayamos familiarizando con todo aquello que Copilot nos puede ofrecer o puede hacer por nosotros o con nosotros, ¿vale? Tenemos prompts que están relacionados con la acción de comprender el texto y prompts relacionados con la acción de preguntar sobre el texto. Y luego tenemos otro botón que son complementos. Este botón, como dice aquí ya, está en versión preliminar y aquí lo que tengo la posibilidad, por ejemplo, ahora como estaba en concreto trabajando con la parte de entorno profesional, lo tengo desactivado el contenido de la web. Antes, cuando lo tenía con internet, lo tenía activado. Es decir, aquí puedo jugar con esto y decirle, mira, yo quiero que te bases en internet para darme las respuestas o que no te bases en internet y que solo me des respuestas en base al contenido del entorno profesional. Aunque lo tenga siempre activado y le pida, le dé prompts sobre los documentos que tengo en el entorno profesional, me va a contestar con rigor sobre los documentos profesionales. Hemos hecho muchas pruebas con Copilot. Además, siempre nos da la referencia de en lo que se está basando. ¿Vale? Aquí en Word, como es más limitado y estamos utilizando solo esta herramienta, solo preguntamos sobre documentos de esta herramienta, pero en otros sitios, como por ejemplo Microsoft Chat, que está ubicado en Teams, allí cada vez que le preguntamos sobre cualquier documento dentro de nuestro entorno profesional, allí ya lo veremos en otro tutorial, que las operaciones son mucho más completas y más complejas también. Allí donde Copilot puede incluso acceder a Excel, allí sí que tiene abierto esta operación, pues es muy importante que tengamos siempre las referencias de lo que va a buscar o en lo que se basa, ¿de acuerdo? O sea que hemos hecho muchísimas pruebas con esto. Sabemos que no va a Internet a inventarse cosas, sino que cuando le decimos que se base solo en contenido de la empresa, se basa solo en contenido de la empresa. Pero esto lo iremos viendo en todos los tutoriales que vayamos publicando sobre Copilot, que es muy amplio y con muchísimas posibilidades. Y finalmente el último botón, que es el botón de micrófono, quiere decir que todo lo que hemos hecho se puede pedir la voz a Copilot para que actúe sin tener que teclear, ¿de acuerdo? Bien, pues espero haberos abierto posibilidades de Copilot en concreto en Word. Estamos en el primer escalón de todo lo que es Copilot. Ya iremos viendo, el próximo tutorial seguramente sea de PowerPoint y así iremos realizando un trayecto por todas las herramientas de productividad de Microsoft con Copilot integrado, ¿de acuerdo? Os agradezco muchísimo que sigáis este canal de mentoría. Es muy importante esta comunidad para divulgar usos de recursos y de herramientas de inteligencia artificial integrada. En este caso, Copilot, que me parece una herramienta muy seria para el entorno profesional y el entorno empresarial. Os agradezco mucho que estéis en esta comunidad y si en tu caso no te has suscrito todavía, te animo a que te suscribas para que recibas este contenido con información lo más actualizada posible. Siempre lo enviamos con la máxima actualización. Ok, pues muchas gracias y hasta la próxima.